Listo, señores, vamos con algunos ejercicios para aterrizar esta teoría y vamos a seguir con más ejercicios durante la clase. Entonces, determine si f de x igual a x sobre x cuadrado más 1 es par o impar. Entonces, recuerden que hay una simetría par que lo que postula es que f de x es igual a f de menos x. Y otra impar, ¿cierto? Que lo que postula es menos f de x igual a f de menos x. Si se dan cuenta, ambas tienen un término en común que es f de menos x. Entonces es bueno evaluar ese término primero, ¿de acuerdo? Puede que la función no tenga simetría, en cuyo caso no sería par ni impar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Si yo evalúo f de menos x, todo lo que tengo que hacer es donde está la x, voy a poner menos x. Voy a evaluar entonces ahora mi otra condición. ¿Por qué voy a evaluar mi otra condición? Si ustedes se dan cuenta, esta expresión de acá no es igual a esta expresión de acá por este menos que me aparece. Es decir, no es una función par, pero podría ser una función impar. Para eso yo tendría que verificar menos f de x. Si yo hago menos f de x, eso sería menos x sobre x cuadrado más 1. Si se dan cuenta, esta expresión de acá es igual a esta expresión de acá. Es decir, como estas dos son iguales, puedo conjeturar que la función es impar. ¿Cómo voy a escribir eso de una forma más o menos elegante? Como f de x es igual, perdón, menos f de x es igual a f de menos x, entonces f de x es impar. Listo. Ahora, determine si f de x igual a x al cuadrado sobre x a la 4 más 1 es par o impar. Fijémonos en lo siguiente. Si nosotros hiciéramos nuevamente nuestro procedimiento, tendríamos que evaluar f de menos x. Esto sería igual a menos x al cuadrado sobre menos x a la 4 más 1, ¿cierto? Las potencias pares me van a cancelar los negativos y vamos a obtener algo de este estilo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de acá es igual, es decir, f de x y f de menos x son iguales. Luego la función es de tipo par. ¿Cómo escribimos eso? Como f de x es igual a f de menos x, entonces f de x es par. Listo. Esos son esos dos ejercicios. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para encontrar el dominio. Encuentre el dominio de f de x igual a x al cuadrado menos 5. Entonces, ¿cómo hace uno para encontrar el dominio? Lo que tiene que ir haciendo es postulados, pensando en qué valores puedo tomar y en qué valores puedo no tomar. Yo puedo abordarlo de ambos frentes. Puedo buscar los valores que debo evitar o puedo buscar los valores que puedo tomar. Voy a hacer un ejemplo. Entonces, voy a descomponer la función en las partes que me pueden poner problemas. Fíjense que por acá yo tengo una raíz que me puede poner un problema, ¿cierto? Y además yo tengo una división, es decir, no puedo dividir por cero. Recuerden que esas son las indeterminaciones de las que hablamos en el primer video. Entonces, voy a hacerlas por aparte. Para la raíz de x al cuadrado menos 5, ¿cierto? Voy a buscar los valores que puedo tomar, ¿cierto? Entonces, esos valores que puedo tomar son aquellos que hacen que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a cero. Alguien puede decir, oiga, pero no puede ser cero porque está dividiendo por cero. Sí, señores, pero luego vamos a verlo, digamos en dos casos por aparte. Podrían verlo en uno, no hay problema, pero quiero descomponer esto tanto como sea posible. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esta inecuación? Si no lo recuerdan, la forma más fácil de resolver una ecuación es plantear la ecuación. Voy a resolver esto y esto me daría x es igual a más o menos raíz de 5. Ojo, más o menos, no solo más, no solo menos, ambos valores. Ahora, voy a pintar esto en una recta numérica. La recta numérica va a ir desde menos infinito hasta infinito. Y voy a ubicar los valores que encontré cuando repetí mi ecuación. Es decir, por acá voy a ubicar menos raíz de 5, por acá para ubicarme va a estar 0 y por acá va a estar raíz de 5. Si ustedes se dan cuenta, van a haber tres intervalos.
Va a haber un intervalo desde menos infinito hasta menos raíz de 5, va a haber otro intervalo desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5, y va a haber un último intervalo que venga desde raíz de 5 hasta infinito, ¿cierto? De esos intervalos yo puedo buscar cuál me sirve o cuál no me sirve. Vamos a buscar cuál me sirve. ¿Cómo hago eso? De cada uno de esos pedazos voy a tomar un valor, lo voy a reemplazar en la inecuación y voy a ver si cumple la condición. Por ejemplo, del pedazo amarillo yo podría decir, si x es igual a menos 10, por ejemplo, entonces yo tendría 100 al cuadrado, menos 10 al cuadrado, que es 100, ¿cierto? Cuando yo lo reemplazo en x, menos 5 mayor a 0. Esto me daría 95 mayor a 0, y eso es completamente cierto. Luego este intervalo de acá me sirve. Para mi segundo pedazo yo podría plantear un valor más sencillo, quizás, ¿qué pasa si x es igual a 0? Si x es igual a 0, esto me llevaría a 0 menos 5 es mayor a 0. Esto me llevaría a menos 5 es mayor a 0. Claramente eso no es posible y por tanto este intervalo de la mitad no me sirve. Y para el lado morado yo podría tomar otro valor, como por ejemplo 10, lo reemplazo en mi igualdad y eso me daría 10 al cuadrado, es decir, 100 menos 5 mayor a 0. Eso me lleva a 95 mayor a 0 y nuevamente eso es cierto. De por sí estos dos de acá, si se dan cuenta, son simétricos. Perfecto, este intervalo me sirve. Lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Voy a ir a ese intervalo que no me servía, es decir, el azul, y lo voy a quitar de ahí. Y me voy a quedar con esos intervalos de los extremos. Ojo, como estaba planteando mayor o igual, esos extremos tienen que ir cerrados. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Podría escribir esto como un intervalo. Esto lo podría escribir como el intervalo menos infinito hasta menos raíz de 5, y esa raíz de 5 cerrado, unido con raíz de 5, infinito, y ese infinito iría abierto. Bien. Ahora, voy a plantear una segunda condición, y es que recuerden que probablemente algunos ya lo hayan pensado, estoy dividiendo. Es decir, para esta condición yo necesitaría que en mi división, mi denominador fuera diferente de 0. Estos son los... Voy a encontrar entonces esto, en qué valores debería evitar, y los voy a volver a pintar en una rectica numérica. Fíjense que aquí voy a encontrar los valores que voy a evitar. Mientras que aquí encontré los valores que puedo tomar. ¿Cierto? Son dos planteamientos diferentes, pero desde que yo esté teniendo en cuenta qué estoy buscando, los puedo manejar. Si quisiera encontrar los valores que debo evitar, pues, oiga, son esos valores que hacen que mi raíz sea igual a 0. Si yo despejo esto, voy a llegar nuevamente a x es igual a más o menos raíz de 5. Esto lo puedo pintar en una rectica numérica nuevamente. ¿Cierto? Y entonces, en esa rectica yo podría decir, venga, estoy buscando esos valores que son diferentes de 0. Es decir, si por acá estuviera menos raíz de 5 y por aquí estuviera raíz de 5, los valores que debo evitar son estos de acá. ¿Cierto? Como debo evitarlos, entonces lo que voy a hacer es dejarlos abiertos. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar las dos condiciones que tenía, esta que tengo acá y esa recta numérica que tenía arriba. Arriba teníamos lo siguiente. Teníamos desde menos infinito hasta raíz de 5, perdón, menos raíz de 5, esto está cerrado, y desde raíz de 5 hasta infinito. Listo. Y en la de abajo habíamos dicho, mire, usted puede tomar cualquier valor desde menos infinito a infinito, desde que sea diferente a estos de acá, es decir, tal que estos estén abiertos. Recuerden, en la condición de arriba estamos mirando la raíz y en la de abajo estamos mirando la división. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que intersectarlos, es decir, mi dominio va a ser la intersección de, si este fuera el intervalo A,
sería la intersección de A intersectado este intervalo de abajo que voy a llamar B, es decir, todos los puntos que tienen en común. Cuando yo miro todos los puntos que tienen en común, yo puedo ver que este pedazo es común a ambos. Pero ojo, fíjense que aquí en raíz de 5, a pesar de que este de acá me lo incluye, este de abajo de acá me lo excluye. Es decir, en la intersección, ese menos raíz de 5 no va a aparecer. Claro, este pedazo de acá que sigue, a pesar de que está en el pedazo azul, no está en el pedazo, perdón, en el pedazo azul. A pesar de que está en el pedazo de abajo, no está en el pedazo de arriba. Entonces lo voy a quitar, ¿cierto? De por sí también voy a quitar este de acá. Perfecto. Y ahora para el segundo lado yo puedo ver que tienen todo este pedazo de acá en común. Pero nuevamente pasa lo que al otro extremo. El extremo de abajo no tiene en cuenta el raíz de 5. Entonces mi intersección tampoco va a tener en cuenta ese raíz de 5. Si nosotros viéramos entonces la intersección de esto, tendríamos menos infinito hasta menos raíz de 5, unido con raíz de 5 hasta infinito. Y ese sería el dominio de la función que estábamos buscando. Ok, vamos a ver un último ejemplo, y es un ejemplo de modelamiento. Dice, el área de un rectángulo es de 16 metros cuadrados. Expresa el perímetro del rectángulo en función de uno de sus lados. Fíjense que me están describiendo, o más bien me están, haciendo una descripción verbal de esta función, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde comenzamos? Un planteamiento gráfico puede ser extremadamente útil. Estamos hablando de un rectángulo, ¿cierto? Y estamos hablando de que podemos tener cualquier combinación de rectángulos. Por ejemplo, teniendo en cuenta que mi área es igual a 16 metros cuadrados, yo podría plantear, por ejemplo, que esto fuera 4 y esto fuera 4, y 4 por 4 me va a dar 16, ¿cierto? Pero también podría plantear que esto fuera 16 y esto fuera 1, y 16 por 1 me da 16. O en su defecto también podríamos hablar de un 8 y un 2. Entonces verdaderamente hay infinitos rectángulos que pueden cumplir esa condición de 16 metros cuadrados. Lo que podríamos hacer en este caso es, como hay infinitos, lo que vamos a dejar es los lados como variables, ¿cierto? Es decir, pueden tomar cualquier valor, pero en este caso, como nosotros sabemos que mi área es la multiplicación de la base por la altura, ese x por y sería igual a 16, es decir, no importa la base y no importa la altura, lo que importa es que la multiplicación de los dos me debería dar 16. Perfecto. Ahora dice, expresa el perímetro del rectángulo en función de uno de sus lados. Es decir, tengo que utilizar esta ecuación, o más bien, tengo que buscar que mi perímetro dependa de x o dependa solo de y. Claro, si yo completo mi dibujo, puedo ver que los lados paralelos van a tener las mismas medidas. Y si yo planteo el perímetro, mi perímetro sería igual a 2x más 2y, ¿cierto? Pero si se fijan, esto está tanto en función de x como en función de y, y lo necesitamos en función de uno de sus lados. ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? Lo que vamos a hacer es tomar nuestra restricción numérica, es decir, esta condición de acá, y vamos a despejar de ahí un valor. Por ejemplo, x. X sería igual a 16 sobre y. Si seguimos por este camino y decimos, mire, esta es una ecuación 1 y esta es una ecuación 2, podríamos hablar de 1 en 2. Estaríamos obteniendo algo del siguiente estilo. Perímetro sería igual a 2x, pero x ya lo habíamos despejado, ¿cierto? Entonces sería 2 por 16 sobre y, ¿cierto? Más 2 por y. Y si seguimos, llegaríamos a que el perímetro sería 32 sobre y más 2y. Y si se dan cuenta, ahora sí tenemos el perímetro en función de uno de sus lados.